vamos a entrar en materia. Tengo una palabra que es más bien un mensaje de ocasión. Es una palabra de ocasión. Para los estudiosos de la homilética saben que hay mensajes textuales, ¿verdad? Expositivos, pero este es de ocasión. Voy más como si fuera una charla. No les puedo prometer que voy a terminar rápido, pero yo creo que sí. Es un mensaje breve que quiero sembrar en el corazón de cada uno de los que están aquí en este día. Amén. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, de servir en esta casa, de trabajar en esta casa, de trabajar para nuestra pastora, de trabajar para nuestros líderes y para la congregación. Te pido, Señor, que me dirija en cada palabra, cada oración, cada sílaba, Señor, que mencionaré en este día, que sea respaldada por tu Espíritu Santo, Señor. La única intención, tú la sabes, y es sembrar una semilla en el corazón de esta congregación y los que nos ven a través de las redes sociales. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en este día sobre la tercera Navidad. La tercera Navidad. La tercera Navidad, para resumir rapidito, es la Navidad eterna. La Navidad eterna o la eterna Navidad del creyente. ¿Y qué es lo que pasa? Que por mucho tiempo hemos tenido la polémica de si un creyente puede celebrar la Navidad o no. ¿Lo ha escuchado usted? Si la iglesia debe celebrar la Navidad, y yo entiendo que es que confunden lo que es la real Navidad con la Navidad que celebra todo el mundo. Lo triste de esto es, iglesia, que como toda discusión teológica, hay quienes sostienen y defienden lo uno o lo otro. ¿Ha entrado usted en polémica con alguien? ¿Se da cuenta que a veces la gente no quiere perder? Pues entonces no vale la pena entrar en polémica con nadie. Así que, de todos modos, esto es un asunto de percepción. Porque la percepción es el resultado de la experiencia. Y cada vez, o todo el mundo, debo decir, ve las cosas, ve la misma cosa desde un lente diferente. ¿Sí? Eso habla de percepción, eso habla de experiencia. La realidad es que ya sabemos que es Navidad. Si yo le pregunto a ustedes, si le pregunto a esta congregación qué es la Navidad, yo sé que todo el mundo me va a decir la Navidad es... ¿O no lo sabían? Déjenme cambiar el mensaje. La Navidad es Cristo. Estamos claros con eso. Ahora, añado en este día con propósito y con intención de que hay, o por lo menos voy a hablar de 3 Navidades completamente diferentes. Así que la primera pregunta para mis estudiantes en este día es: ¿qué Navidad celebramos? ¿Cuál es la Navidad que celebramos? Porque cada año miles y miles de personas, quizás millones de personas, se preparan para preparar, o debo decir, se encargan de preparar la Navidad. Algunos suben al último escalón de la escalera para poner luces. No voy a mirar a nadie, ¿verdad? Mire que cuando me tocó a mí, yo subía cada escalón como quien dice, con cuidadito, ¿viste? Y no solamente me subía al último, sino que también seguía hacia el techo de la casa. Y pensaba tanto en Pastor Robert. Gloria a Dios. Mire, permítame un cafecito porque no toda iglesia dan café. No es cierto, Algunos celebran históricamente, otros celebran la Navidad socialmente, y el resto quizá
celebra simplemente una tradición. Ahora, todo redunda al nacimiento de Cristo Jesús, porque cuando hablamos de Navidad, estamos hablando del nacimiento de Cristo. De hecho, Navidad lo que significa es nacimiento. Y también, como hay polémica con el asunto de cuándo nació Cristo y cuándo no, ¿verdad? Escucho demasiadas personas por años hablar que si Cristo no nació el 25 de diciembre, eso es cierto, Él no nació el 25 de diciembre. De hecho, no sabemos cuándo Él nació. Lo que me importa a mí es que Él nació. Esa es la verdadera noticia de la iglesia, o la noticia más contundente. Ahora, no importa cuándo Cristo nació. La otra pregunta es, ¿qué Navidad estás celebrando tú? Porque Jesús no solo nació en un pesebre, Él quiere nacer en tu corazón. ¿Oyó eso? Él quiere nacer en tu corazón. Y es interesante porque quiere nacer siempre. Él quiere nacer siempre en nuestro corazón. Así que hoy voy a hablar de 3 Navidades que solo una es la que transforma la vida. La primera Navidad es la Navidad histórica. La Navidad histórica, casi todos la conocemos, que es cuando Cristo nació en Belén, en un tiempo real, bajo un sistema real. O sea, grabe esto por favor, en un contexto de ley, donde todo era sombra del Cristo que vendría. Y si vamos a las profecías, si vamos al Antiguo Testamento, voy a leer solo un verso del Antiguo Testamento y aclaro que leo de la Biblia textual número 4. Todo lo que voy a leer, lo voy a leer de la textual número 4, que se parece muchísimo a la que usted usa. ¿Ok? Dice Isaías capítulo 7, verso 14. Un verso que conocemos, dice: por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Y Emmanuel significa, ahí está. Ese es el mensaje en la profecía de lo que ocurriría en la sombra y en la ley que luego beneficiaría a cada uno de nosotros. Ahora, me voy a basar en el Nuevo Testamento. Voy a ir a Lucas capítulo 2, leo del 9 al 11, donde dice: y se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron ¿qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, pues he aquí os anuncio la buena noticia de gran ¿qué? Otra vez, de gran ¿qué? Que será para todo el pueblo. Me gusta la palabra todo. Gran gozo, o sea, esta era una noticia de gran gozo que será para todo el pueblo. Y cuando dice todo el pueblo, es para todo el pueblo. O sea, gozo para creyentes y gozos. Gozo para creyentes y gozo para no creyentes. Por eso hay mucha gente allá afuera que espera esta temporada, y usted lo ve en las tiendas comprando arbolitos, comprando luces, comprando regalos, poniendo las luces, decorando sus casas. No son cristianos, pero tienen una alegría que ellos mismos no pueden explicar. Lo que ellos no saben es que el espíritu de la Navidad se llama Cristo, que es el que rodea la familia, la ciudad, de los pueblos y el mundo entero. Por eso la palabra del ángel fue palabra certera, de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Aprendimos algo? Pero el mejor mensaje es el verso 11. El verso 11 dice: hoy os ha nacido en las... Un momento, que se le fue algo por encima ahora mismo.
Porque el verso dice, os ha nacido. Solamente un ángel puede decir eso. Os ha nacido, no me ha nacido, no nos ha nacido. El ángel fue específico. La salvación es para ustedes, la redención es para ustedes. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dale un aplauso a ese Cristo por haber nacido. Así que Jesús nació donde menos se esperaba, en un pesebre. Un pesebre no es lo mismo que un establo, eso es elemental. No es lo mismo. El pesebre, como decimos en mi barrio, es un candunguito, ¿verdad? Puede ser de madera, puede ser de piedra, pero era el comedero o el bebedero de los animales. Como registra la Escritura, no hubo lugar para él y su familia en el mesón. Vino humilde, sin ornamentos, sin privilegios. De hecho, ese pesebre no era digno del rey, pero Dios, en su infinita misericordia, lo escogió como señal. Ahora es importante enfatizar, iglesia, que Jesús nació en un contexto de ley. Todo lo que hizo, lo hizo bajo ese sistema. ¿Para qué o por qué? Porque era sombra de lo que había de venir. Antes de la cruz, desde el año del nacimiento de Cristo hasta la cruz o hasta la muerte, todo era sombra de lo que había de venir. Porque la historia humana cambió en la resurrección de Cristo. Mire, Gálatas capítulo 4 y verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué hizo Dios? Nacido de mujer. Aquí el verso lo explica. Nacido de mujer, nacido bajo la... ¿Y qué era la ley? Sombra, diga sombra. La ley era sombra. Así que todo lo que hizo Cristo lo hizo bajo esa ley que era sombra de la bendición que venía para nosotros en poco tiempo. Entonces, todo lo que ocurrió en la vida de Jesús desde su nacimiento era tipo o sombra de lo que viviría el creyente en la nueva vida en Cristo Jesús. Así que el pesebre solo simboliza quizás lo sucio, aunque los historiadores dicen que los pesebres eran limpios, pero para mí siguen siendo sucios, porque cuando un animalito mete el hocico ahí, que lo sacó del piso, lo metió en el pesebre. Así que si lo saca del piso, de la hierba, del sucio, y mete el hocico en el pesebre, pues entonces lo está contaminando, ¿verdad? Lo contamina, ¿sí o no? Ahora, nuestro corazón, que es el pesebre donde debe nacer Jesús, también era sucio, limitado, pequeño y quebrado. Y aún Dios dice, de hecho, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como tu Salvador, quiero darte una buena noticia, que aún con todo, con la condición de tu corazón, el Señor dice, ahí yo quiero nacer. Es en tu corazón donde yo quiero nacer, donde yo quiero vivir y donde yo quiero crecer. Seguimos con la historia. Los magos de Oriente. Los magos mencionados en Mateo capítulo 2, la textual dice que eran astrónomos. Eran astrónomos. La nueva versión internacional dice que eran sabios y otros dicen que eran magos. Y nosotros los niños decimos que eran reyes magos. Así que eran posiblemente tres.
Tres, porque fueron tres regalos que trajeron aquellos individuos. Ahora, lo que me interesa a mí en el simbolismo cuando uno lee esto es que en el Nuevo Testamento pueden representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quienes se acercan al corazón del hombre para revelarse a Él. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dije yo. Ahora, dentro de eso también había oposición por el nacimiento. Porque cuando Jesús nace, inmediatamente surge oposición. Ahí estaba Herodes, luego los fariseos, los escribas, los sacerdotes y los ancianos. ¿Qué representa esto? Pues todo lo que Jesús confrontó bajo la ley, bajo la sombra, históricamente lo confrontamos nosotros espiritualmente cuando Él nace en nosotros. ¿Quién no tiene conflicto? ¿Quién no tiene oposición? Todos tenemos conflicto, todos tenemos oposición. Ahora, como bebé tuvo que crecer. Entonces, como creyentes también nosotros debemos dejar que Cristo crezca en nosotros. Para que Él crezca, iglesia, nuestro yo debe menguar. Entonces la Navidad histórica nos muestra que todo nacimiento genera o sufre conflicto espiritual. Ahí está la enseñanza. Así que todo esto del pesebre, todo esto del nacimiento, todo esto de la vida de Cristo es una Navidad histórica. Y yo recuerdo cuando niño, pensaba yo mientras escribía esto, recuerdo cuando niño, en mi época, yo vengo de un hogar súper pobre. Así que en mi casa compraron un arbolito, me imagino que era de este tamaño, yo era como así. Crecí un chispito, ¿verdad? Respeten. Y había un arbolito, no sé, sé que muchos de ustedes lo van a recordar, porque era un arbolito que parecía que las hojas eran hechas de papel de aluminio. Era un arbolito plateado. Y resulta que ese arbolito no tenía luces. No tenía luces, tenía un foquito a la parte de abajo con una rueda con 4 colores. Y esa rueda iba dando vueltas, ¿ok? Y el arbolito iba cambiando de color. Así de pobre éramos. No había luces, ¿ok? Y yo recuerdo que yo de niño, como yo soy un pensador, siempre estoy pensando. Yo vivo aquí dentro yo vivo. Y yo recuerdo que yo me sentaba en el sofá de mi casa y ponía las manos a mirar el árbol cambiar de color. Y a mí me entraba como una alegría, hoy es nostalgia, como una alegría, como algo que yo no podía entender. Porque en el background allá estaban mis tías poniendo música navideña, ¿verdad? Y me acuerdo de los Reyes Magos, me acuerdo de la noche del 5 que había que salir con una cajita de zapatos para ir a buscar pasto para los Reyes Magos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos son infantiles todavía? Para mí esa era la Navidad. Yo no conocía nada más. Yo no sabía de Jesús. Yo no conocía ningún Dios que había venido a nacer en un pesebre. Yo lo que conocía era simplemente una Navidad emocional. Más adelante conozco lo que es la Navidad histórica. Porque luego me llevan a la iglesia y aprendo que entonces sí, Dios envía a su Hijo, Él nace, etcétera. Todo lo que he explicado en este momento. Lo entendí muy claro. Y seguí celebrando la Navidad histórica. Ahora, entienda lo siguiente: de las 3 Navidades que voy a mencionar, ninguna cancelo. Todas las sigo celebrando. ¿Oyó lo que dije? Ninguna de las Navidades que voy a mencionar las he cancelado. Todas las celebro. Eso es muy importante. Así que yo sigo celebrando la Navidad histórica. Me sigo conmoviendo cuando veo al niño Jesús en el pesebre, que si los magos, me sigo conmoviendo con eso. Sí, me sigo conmoviendo con las luces, me encantan las luces. Te pasas por el frente de mi casa y tenemos muchas luces, ¿verdad? Y globitos y qué sé yo qué. Así que celebro todas las Navidades. La segunda Navidad es la Navidad comercial.
la Navidad comercial. Mateo capítulo 6 y verso 21 dice: porque donde está tu tesoro, allí estará también tú. Entonces, mire, el problema, lo voy a resumir rápido. El problema de todo esto es que tenemos gente estancada en una o en otra Navidad y no salen de ahí. Hay algunos que celebran la Navidad histórica y tienen que ir a procesar, a crear un pesebre, porque ahí adorar al niño Dios, etcétera. El problema es cuando nos estancamos en este tipo de Navidad. La podemos celebrar entendiendo cuál es la Navidad correcta. Así que muchos celebran una Navidad que Cristo nunca estableció. Por ejemplo, las luces, las compras, los adornos, las fiestas, las parrandas. ¿Y a quién no le gusta todo eso? Especialmente si viene con arroz con gandules, lechón, pasteles sin ketchup, ¿verdad? No tiren piedra, no tiren piedra, no tiren piedra. Hágame el favor. Ahora, nada de eso es pecado, iglesia. No seamos tan religiosos. Porque el problema es que la Navidad se ha convertido en un evento consumista. En un evento de gastar dinero, en un evento de comprar las mejores luces, en un evento de comprar los mejores reflectores. Bueno, si usted quiere y lo puede, pues cómprelo. Yo necesito comprar otro. El problema también es cuando el enfoque es en lo material y lo material es pasajero. Hay gente que celebra el árbol pero no la cruz. Hay quien celebra el regalo pero no al dador. Hay quien celebra la fiesta pero no la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida y la presencia del Espíritu Santo de Dios en su casa. ¿Cuál es el peligro? El peligro de la Navidad comercial es que intenta sustituir la revelación, la experiencia genuina del Espíritu Santo por la emoción social. Ahí es que está el problema. La adoración que debe salir de nosotros por la tradición es precisamente en la Navidad comercial donde todo se trata del yo, del ego, del hombre, no del Dios que hizo al hombre. ¿Ya ven por dónde vengo? En una ocasión, y para los infantiles que están acá, conmigo también, ¿verdad? Un niño le escribe una carta a Santa Claus. ¿Cuántos todavía sus niños están escribiéndole cartas a Santa Claus? ¿Verdad? Y nosotros hablamos de Santa Claus en mi casa con mi niño cuando se criaba y de los Reyes Magos. Hasta un momento dado, hasta que él preguntó. Cuando él pregunta, nosotros tenemos contestaciones. Y ahí comenzamos a sembrar la semilla de Jesucristo, porque ya él hizo la pregunta, ¿verdad? Porque él, me imagino que él se dio cuenta de dónde venían los regalos. Así que este niño le escribe esta carta a Santa Claus para que le traiga este regalito. Y en la carta le dice: quiero un Jesús nuevo. Porque el que tengo en casa nunca lo veo, nunca se ve. Cuando la madre, o sea Santa Claus, lee la carta, tuvo que llorar. Porque lo que decía el niño era verdad.
Y hay gente que celebra la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesucristo, pero Cristo no se ve en su casa. El maestro, la palabra, no lo vemos en la casa. Somos cristianos, esto no es para ustedes, esto es para... Somos cristianos fuera de las puertas de la casa. Y cuando cerramos la puerta de la casa con nosotros adentro, Cristo se queda fuera. Y lo peor de todo es que tus hijos están viendo lo que tú estás celebrando. Tu familia sabe lo que tú celebras. Es más, tus vecinos saben lo que tú celebras. Y así hay mucha gente que celebran una historia que no conocen y una fiesta que no entienden. En medio de todo este ruido comercial, porque hay mucho ruido comercial allá afuera, Dios sigue diciendo, iglesia, quiero nacer en tu pesebre. No en un centro comercial, sino en tu corazón. Quiero vibrar en tu corazón, quiero vibrar en tu mente, quiero andar contigo, quiero pensar contigo, quiero hablar contigo. Esa es la Navidad donde Cristo que quiere que se ejecute dentro de ti. Así que la Navidad comercial es linda, pero es pasajera. No obstante, la Navidad espiritual es ahora, es constante y es eterna. Y ese es mi último punto, por si acaso me está llevando el tiempo. El tercer punto es la Navidad espiritual. La Navidad espiritual es la eterna Navidad del creyente, y quiero compartir esta palabra con usted. En Gálatas capítulo 4, voy a leer hasta el 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el nacimiento de Cristo, la aparición del Hijo de Dios físicamente, Dios entonces envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, dice, para que redimiera a los que estaban bajo la... a fin de que recibiéramos, ¿qué, iglesia? La adopción de hijos. ¿Estamos entendiendo lo que es Navidad? La adopción de hijos. Ahora, esta adopción de hijos se manifiesta una vez que es consumado el plan de Dios en su Hijo. Cuando es consumado ese plan, ahí se manifiesta la adopción de hijo. Todo lo que Cristo enseñó en la sombra ahora era real a partir de esa adopción. Y el verso 6 lo dice más claro. El verso 6 dice: y por cuanto sois, Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A tu pesebre. Hey, hey, hey. A tu pesebre. Ahí Dios vino completo, porque donde está el Espíritu de Dios está Dios completo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A morar dónde? A morar en tu corazón. Así que Dios envía su Espíritu, el Espíritu de su Hijo en tu corazón. Esa es la tercera Navidad, la cual clama: Abba, Padre, Papito. Dice el Espíritu en nosotros. Ahora, la tercera Navidad es lo que se conoce, para hacerlo más sencillo, como el nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo? Te es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que si, bueno, él le dijo: un momento, o sea, ¿cómo es que uno ya siendo viejo va a entrar en el vientre de la madre? No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que yo nazca en tu pesebre, de que yo nazca en tu corazón. La verdadera Navidad, la tercera Navidad, es cuando el verbo de Dios nace en el corazón nuestro. Por tanto,
Una cosa es el nacimiento terrenal de Jesús y otra el nuevo nacimiento del Verbo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Maestros, ¿estoy bien? Ok. Entonces Jesús nace bajo la ley, ya lo he explicado muchas veces, para separar lo que es lo histórico con lo espiritual. Pero su obra en esa sombra, en esa ley, en ese contexto, produce un nuevo pacto. Y eso me encanta, porque de ahí es que salimos nosotros. Produce un nuevo pacto. Y una de mis citas preferidas es Hebreos capítulo 7. Y en Hebreos capítulo 7, quiero leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Donde dice, Hebreos 7:12, dice, ¿está ahí? Está ahí. Porque cambiando el sacerdocio, acuérdense de lo histórico, por favor, para llegar a lo espiritual. Porque cambiando el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Ahora, ¿por qué cambió el sacerdocio? ¿Por qué cambia el sacerdocio? ¿Por qué era necesario? Bueno, porque aquel sacerdocio era un sacerdocio histórico, religioso y social, no espiritual. Vamos, teólogos que hoy estudiamos. Aquel sacerdocio, repito, era histórico, era religioso y era social, pero no era espiritual. El verso 13 dice, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu. Es más, para ellos, ¿cómo es posible? Si no es de la tribu sacerdotal, ¿cómo es posible? De la cual nadie sirvió al altar, ninguno de los de esa tribu. Porque es evidente, dice el verso 14, que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre el cual nada habló Moisés acerca de los sacerdotes. Quiere decir que históricamente Cristo no cualificaba para ser ¿qué? Sacerdote. Ahora bien, en el verso 15 dice, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Los que saben la historia entienden por dónde vengo. El verso 16 dice entonces, el cual ha sido constituido. ¿Quién es ese otro sacerdote? Es Jesús. Jesús ha sido constituido no según la ley. ¿Se acuerda que hemos venido hablando de la ley? No según la ley, no según la sombra de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Y me pregunta, pastor, ¿por qué entonces Jesús vivió en la sombra, o sea, en la ley? ¿Sabe para qué, iglesia? Para que usted y yo podamos vivir en la luz del Espíritu. Por eso, por ese amor, por esa gracia de Dios, Él tuvo que vivir y morir en ese contexto. Y como Él creció, nosotros también tenemos que crecer. Y en ese crecimiento, iglesia, enfrentamos obstáculos semejantes a los de Jesús. Mire si todo es tipo de nosotros. ¿Está conmigo? Mire si todo era sombra por nosotros y para nosotros, que Jesús tuvo que enfrentar a los fariseos. Y para nosotros, ¿sabes qué es hoy? La hipocresía religiosa. Tuvo que enfrentar a los sacerdotes. Y para nosotros eso es el liderazgo sin espiritualidad. Tuvo que enfrentar a los escribas. Y para nosotros esos son las doctrinas legalistas que atan y desvían a las personas. Tuvo que enfrentar a los ancianos. Y para nosotros esas son las estructuras eclesiásticas arcaicas que impiden el avance espiritual en nosotros. Pero así como Él venció
su vida en nosotros también vence. Y el pesebre, el símbolo del pesebre. Jesús nació una vez en Belén, pero puede nacer para siempre en tu corazón. Cada día ilumina, cada día guía, cada día confronta, cada día crece, cada día habla, cada día transforma. Cada día, Emmanuel, Dios con nosotros, se hace vida en nosotros. Así que, así como Él nace, como Él nació, como Él creció y enfrentó oposición, de la misma manera, su vida en nosotros también debe crecer y debe vencer. Por eso el creyente vive una eterna, o por lo menos debe vivir. Estoy hablando de ustedes, de nosotros. El creyente debe vivir, iglesia, una eterna Navidad, celebrando esa tercera Navidad siempre, todos los días. Nosotros no celebramos solo en noviembre y diciembre, celebramos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Todo el tiempo estamos celebrando a Cristo. Pastor Robert, deje las luces arriba, déjelas ahí prendidas para que vea que su casa celebra a Cristo 365 días del año. Dale un aplauso al Rey. Eso quisiera mi hijo, que la dejara prendida. Concluyo, iglesia, concluyo. Ay, ¿qué Navidad te estás celebrando? Hoy Dios no te pregunta qué Navidad te estás celebrando, sino cuál Navidad. La Navidad histórica es importante, pero no es suficiente. La Navidad comercial es emocional, pero puede ser vacía. La Navidad espiritual es la única que salva, es la única que transforma, y buena noticia, es la única que permanece. El pesebre está listo. El pesebre está listo. Póngase de pie, iglesia. Yo te pregunto, algunos de ustedes, ¿hay lugar en tu corazón para que Él nazca? Sí, Jesús todavía nace en los corazones dispuestos. Todavía crece en quienes son capaces de menguar. Todavía vence en quienes le obedecen. Si es así, abre tu pesebre a Cristo. Abre tu corazón a Cristo. Y dile: Señor, que nazca tu palabra en mí. Renuncia a todo fariseísmo, a toda tradición vacía o a cualquier estructura legalista, y deja que la luz del nuevo pacto gobierne en tu vida. ¿Habrá alguna vida en este día? Quiero que la iglesia medite ahí. ¿Habrá alguien en este día que dice: pastor, yo necesito que Cristo nazca en mi pesebre? Creo que he vivido históricamente, creo que he vivido socialmente, y yo necesito que ya de una vez Cristo nazca en mí. ¿Habrá alguien que levanta la mano y dice: yo necesito? Dios te bendiga, hijo. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, hijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Deje la mano arriba, deje la mano arriba. Yo necesito que la iglesia mire a estas personas, mírelo. Y alguien vaya donde ellos. Alguien vaya, vamos. Fíjese que no estoy abriendo un llamado al altar, porque yo quiero que esto ocurra en el corazón de esas personas. Vaya, deje la mano arriba, por favor, deje la mano arriba. Alguien vaya. Allá, mira, la parte de atrás, alguien. Yuyumari, mira, ahí, al frente de ti. Ahí está. Ministrelen ahí. Gloria, allá.
Arriba, no veo bien. Arriba, arriba. A la derecha, allá arriba. Gracias, Giovanni. Gloria a Dios. Oh Santo. Este es un momento solemne, porque hoy Cristo está entrando al corazón de estas personas. Y sabe, va a entrar para siempre en tu corazón. Y repito, no te invito al altar porque quiero que sea personal, tú y Cristo. Vamos ahí. Tú y Cristo, tú y Cristo. Señor, estos hermanos hoy han respondido a este llamado. Y yo veo como tu luz, yo veo como tu luz se deposita en ese corazón. Yo veo como tu gracia nace en esos corazones. Te ruego que ellos crezcan, Señor, en tu palabra. Que ellos crezcan en tu espíritu. Que ellos sean guiados para siempre. Ya son tuyos. Ya tú has escrito el nombre en el libro de la vida, como dice Apocalipsis. Ya tu presencia los ha rescatado y ha posado sobre ellos. Te doy gracias por ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, iglesia, vive la eterna Navidad y haz que cada día sea una celebración del Cristo vivo en ti. Y desde este momento vamos a celebrar juntos con los adoradores del Centro Internacional de la Familia la verdadera Navidad que se llama Cristo.